Feininger, Iglesia de las Minorías 2, 1926. Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota. Óleo sobre tela, 108 por 94. Lionel Feininger nació en Nueva York en 1871. Hijo de dos músicos alemanes que se habían instalado en dicha ciudad, demostró talento como violinista a una edad muy precoz y en 1887 fue a Alemania a estudiar música. Una vez allí, sin embargo, decidió abandonar la carrera musical por otra artística y estudió en Alemania y en París. Al igual que tantos otros artistas de su época, Feininger recibió la influencia del cubismo durante su búsqueda de un medio propio de expresión. Conoció a Delaunay en 1912 y fue invitado por Franz Marc a unirse al grupo Blue Reiter y exponer con ellos en el primer Salón de Otoño alemán, en 1913. Feininger fue uno de los primeros artistas invitados por Gropius, fundador de la Bauhaus, a enseñar en esa escuela de Weimar. Feininger dio clases allí hasta 1924 y continuó su asociación con el grupo de la Bauhaus cuando se trasladó a Dachau y hasta su disolución por los nazis en 1933. Kandinsky, Klee, Jaulewski y Feininger formaron el grupo conocido como Les Quatre Bleus, los Cuatro Azules, en 1924. El grupo realizó exposiciones conjuntas en Alemania y Estados Unidos. Feininger vivió en Alemania hasta el año 1937, en que por motivos políticos regresó a Nueva York, donde enseñó, pintó y residió hasta su muerte en 1956. El estilo de Feininger es notablemente característico y muestra la influencia de todas sus asociaciones, musicales, arquitectónicas y artísticas. Esto no equivale a afirmar que su pintura sea arquitectónica, sino que de su asociación con arquitectos en la Bauhaus adquirió un sentido de la organización. Sus pinturas están compuestas por una serie de planos geométricos, transparentes y superpuestos. El color es diáfano, incluso en su mayor densidad, y extremadamente delicado. La luz parece filtrarse a través de una serie translúcida de velos. Esta combinación de color delicado y de forma geométrica da a su obra una sensación de pureza y de irrealidad, tanto en sus óleos como en sus acuarelas. Feininger realizó muchas de estas últimas en sus años postreros en Nueva York. Feininger era un amante apasionado del mar y su técnica aplicada a las marinas da una clara sensación del movimiento y ligereza. Cuando se aplica a escenas arquitectónicas o a paisajes, la técnica refleja gran profundidad, altura impresionante y luz difusa. La Iglesia de las Minorías 2 ilustra bien la construcción estricta de Feininger, así como su toque delicado. La composición es musical en equilibrio y en colorido. La iglesia propiamente dicha está bañada en una luz blanca deslumbradora, mientras que la del sol es reflejada por los edificios de la estrecha calle. Estamos a la vez dentro y fuera de la iglesia. Todo el cuadro es tranquilo y exaltado, y transmite perfectamente el sentimiento del artista. Experimentamos un repentino y poético silencio en el centro de una ruidosa ciudad. Leger. Los Tres Músicos, 1944. Museum of Modern Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 174 por 145. Fernand Léger nació en el seno de una familia campesina en Argentan, Normandía, el año 1881. A los 16 entró como aprendiz de un arquitecto en Caen. 3 años más tarde dejó este empleo por otro semejante en París. Entre 1900 y 1905 cumplió su servicio militar, estudió por un breve periodo en Bellas Artes y después se marchó a vivir a Le Rouge. Fue hacia esa época cuando vio por primera vez la obra de Cézanne. Exhibió en el Salón des Indépendants en 1910 y poco más tarde conoció a Picasso y a Braque, con quienes, al año siguiente, realizó una exposición cubista. Llamado al servicio activo por el ejército francés en 1914, actuó como camillero, sufrió un ataque de gases en Verdún en 1916 y posteriormente fue licenciado del ejército. Durante sus años de guerra sintió despertar el interés de las máquinas bélicas y en 1917 inició la carrera como pintor de mecanismos, inspirándose en ruedas, engranajes, maquinaria industrial y edificios de fábricas. Hasta 1921 la figura humana no apareció en su obra. En 1924 Leger produjo la primera película realizada por entero sin guión, Ballet Mécanique. En 1932 fue nombrado profesor de la Escuela Artística de la Grande Chaumière. En 1939 Nelson Rockefeller le invitó a decorar su apartamento de Nueva York.
Después de finalizar este encargo, Leger regresó a Francia, pero solo por un breve periodo, puesto que se refugió en los Estados Unidos durante los años de la guerra, 1940-45. Después regresó a Francia. En los últimos años de su vida se dedicó a los mosaicos y a la cerámica y trabajó como mosaiquista en la famosa iglesia de Assy. Leger falleció en Chiffre-sur-Yvette, cerca de París, en 1955. El Museo Fernand Leger, dedicado exclusivamente a sus obras, está situado en Biot, pequeño poblado moderno de la Plaine d'Antibes, en la Costa Azul. La obra de Leger es completamente personal en estilo, en temas y en concepción. Estaba sin relieve, como para los murales, y conseguía una solidez arquitectónica. Su presentación vigorosa y primitiva de la clase trabajadora insinúa un mundo de futuro en el que el trabajo será más colorido y menos monótono que en la actualidad. Los tres músicos, ataviados con sus prendas mejores, posan rígidamente, como en un ferrotipo. En esta obra todo es delicioso: los sombreros grotescos, los detalles del cuello del violonchelo y del acordeón, las cuadradas espaldas de los hombres que forman el límite exterior, la circunferencia del trombón que repite las alas de los sombreros, la enorme y tosca mano y uñas, las arrugas de los pantalones, los rostros graves, las fabulosas corbatas y la camisa de algodón rayada de la figura central. La escarapela en forma de cinta que lleva en la solapa el trombón es el último toque perfecto del simbolismo realista. Braque, Naturaleza muerta, de Jure, 1929, National Gallery of Art, Washington, D.C., Chester Dale Collection, óleo sobre tela, 114 por 146 centímetros. Georges Braque nació el 13 de mayo de 1882 en Argenteuil, el villorrio junto al Sena, que el impresionismo había hecho ya famoso. El padre de Braque era un industrial pintor y un consumado pintor dominguero. Él fue quien dio al joven sus primeras lecciones de dibujo. Braque se convirtió en aprendiz de pintor, según la tradición familiar, oficio que implicaba la imitación del mármol, de la madera y de las superficies doradas, así como habilidad como rotulista. Estos hechos técnicos, que más tarde facilitaron el gusto de Braque por la pintura decorativa, fueron tal vez tan útiles para él como las clases que posteriormente tomó en la École des Beaux-Arts, en el Havre, y quizás más que las lecciones académicas que recibió en el estudio de Léon Bonnat en París. Sin embargo, en esa ciudad visitó el Louvre y conoció las esculturas africana, egipcia y griega arcaica, todas las cuales le asombraron. Braque descubrió los impresionistas y quedó especialmente captado por el cuadro de Renoir, Le Moulin de la Galette. Sus contemporáneos ejercieron sobre él por lo menos una influencia igual. Matisse y Derain, decía Braque más tarde, me abrieron el camino. Se unió a su movimiento Fauve entre 1905 y 1907, participando en su utilización de los colores brillantes. Pero en 1907 la influencia arquitectónica de Cézanne se hizo sentir y Braque se adentró por un camino de color más apagado y de formas ajustadas que condujeron al cubismo. En 1909, él y un nuevo amigo, Picasso, lanzaron la poco comprometedora arquitectura del cubismo, un ensayo que pasó por los periodos analítico y sintético hasta culminar en el collage. Hacia 1912-13, Picasso puede haber sido el innovador más audaz, pero Braque contribuyó con una personalidad y una precisión armónica que le convirtió en caudillo de la tendencia, cuyas revelaciones en cuanto a forma afectaron la evolución del arte moderno. Durante la Primera Guerra Mundial, Braque fue herido en la cabeza y quedó ciego, pero gradualmente recuperó la vista. Recibió la Croix de Guerre y la Legión de Honor, y volvió a dedicarse a la pintura. Hasta cierto punto, Braque nunca abandonó la senda del cubismo, pese a que sus naturalezas muertas, desnudos y playas pasaran por una rica secuencia de variaciones intelectuales y emotivas. Pasó los últimos años de su vida en París y Varennes, Normandía, cuya fría luz norteña se asocia siempre con el temperamento de Braque. Sus últimas obras, pinturas y litografías con color, aluden principalmente a temas de pájaros y de paisajes normandos. Braque murió en París el 31 de agosto de 1963. Naturaleza muerta, Le Jure, es una muestra típica de la pintura incomparablemente rica de Braque, que siguió a sus años de cubismo. Los objetos, guitarra, jarro, pipa, vaso, diario, manzanas y cuchillo, son todos puntos de referencia que aparecían tradicionalmente en los cuadros de Braque, de Picasso y de Gris, a partir de 1909.
pero la cálida intensidad del color de esta obra y su resonante contrapunto de superficies llanas y decorativas son el fruto de la original personalidad de Braque. Aunque a menudo se apartaba de las naturalezas muertas, volvía a ellas sin cesar, como motivo principal de sus observaciones en cuanto a forma y color. La reticencia, lirismo y exactitud que convierten este cuadro en una rotunda declaración poética han inducido a los críticos a describir a Georges Braque como el más francés de todos los pintores modernos. Modigliani, La Ruse of Pendentif, 1917. Colección Henri Bellion, Bruselas, óleo sobre tela, 93×60. Amadeo Modigliani, nacido en el gueto de Liorna en 1884, fue el hijo único de un banquero arruinado. Su madre, viuda desde muy joven, alentó a su hijo a la afición por el arte. Siempre de salud delicada, Modigliani estudió arte en Florencia y Venecia y recorrió toda Italia visitando sus museos. Cuando llegó a París en 1907, gracias al dinero que le dejó un tío rico, estaba enfermo ya de tuberculosis y su vida en París no contribuyó a frenar los estragos de ese mal. Modigliani fue uno de los habitantes más excéntricos de Montmartre. Se volvió alcohólico, tomó drogas, despilfarró muy pronto su herencia, gastó el dinero con más rapidez que lo ganaba, deambuló de café en café, a menudo sin hogar, durmiendo en desvanes o más frecuentemente acogido por los amigos. No obstante, siguió dibujando y pintando, tomó parte en conversaciones sobre arte y después de su encuentro con Brancusi empezó también a esculpir. Por desdicha, ninguna de sus esculturas, todas las cuales muestran un gran talento, llegó a ser terminada. En 1913 Modigliani se trasladó de Montmartre a Montparnasse. Para ganarse el sustento vendía sus dibujos por calderilla y sus pinturas apenas por algo más, y se le podía ver en los cafés La Rotonde y Le Dôme realizando rápidos esbozos a lápiz de clientes ocasionales a cambio de una bebida. Por entonces trabajó en el estudio de Kisling y entabló amistad con Patzing y Soutien, después de haber sido acogido sucesivamente por Beatrice Hastings, una poetisa inglesa, y por Sprosky, quien se privaba de cosas necesarias para que su protegido pudiese pintar. Modigliani conoció a Jeanne Hébuterne, con la que se casó y que le dio un hijo, pero el regreso a una vida más normal llegó demasiado tarde. Carcomido por la fiebre de la tuberculosis, falleció en 1920 en un hospital de París a los 36 años. Sus últimas palabras fueron: cara, cara Italia. El arte de Modigliani es, por encima de todo, lineal y manierista. Su colorido es exacto, suave, sutil, incluso exótico, pero no es el color lo más importante de la obra de Modigliani, sino su línea flexible, graciosa, delicada. Solo pintó bustos y figuras, y su nombre trae inmediatamente recuerdo los largos rostros ovalados, con cuellos excesivamente largos y esbeltos, los hombros caídos, los brazos largos y las manos estrechas de sus retratos, las curvas sensuales de sus desnudos. En toda la obra de Modigliani está presente un sentido de la melancolía, la sospecha de una vida interior atormentada, orgullo, silencio. En La Ruse of Pendentif todas estas cualidades se ponen de manifiesto. El retrato, con su expresión infinitamente triste y tierna, conmueve los sentidos y la imaginación, produciendo una sensación de inexplicable desdicha y de tranquila dignidad.